Buenas tardes, nosotros somos de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Medicina en la cátedra de Genética Clínica. Eh, nuestros integrantes están López Alex, Nicolás de Jennifer, Ramírez Andrea, Troncoso Fabián y Rosales Edgar. Nuestro tema es fibrodisplasia ossificante progresiva. Los datos obtenidos son del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo en la fecha 28 de abril del 2019 de la historia clínica 0602-48-2059. Nuestro paciente presenta en los datos de filiación un paciente joven de 13 años, de sexo masculino, fecha de nacimiento 25 de julio del 2005, lugar de nacimiento Lizarzaburu, Riobamba, lugar de residencia San Gabriel, Riobamba, de etnia mestizo, grupo sanguíneo desconoce, la información proporcionada es por parte de su madre. Dentro de la historia patológica personal, encontramos hipoacusia derecha progresiva de inicio de 2 años de evolución aproximadamente, cifoescoliosis de evolución progresiva desde los 9 años aproximadamente. Dentro de la historia familiar patológica encontramos abuelo materno con hipertensión arterial. Motivo de consulta encontramos el trastorno progresivo para la marcha. Y la enfermedad actual encontramos un paciente que presenta desde los 6 años de edad dolor e inflamación de miembro superior izquierdo posterior a caída de propia altura. El dolor y la inflamación se presentan en regiones de traumatismo, especialmente en miembros superiores e inferiores. Dolor en ocasiones es muy intenso, lo que obliga a mantener el reposo por varios días. Paciente limita cada vez su actividad física. Alrededor de los 10 años tiene mucha dificultad para movilizarse y mover miembros superiores y rigidez axial. La enfermedad tiene un curso lentamente progresivo. Al momento del ingreso, paciente ambulatorio con dificultad a la marcha y no ha sido diagnosticado en su enfermedad. Y no presenta déficit cognitivo y tampoco presenta antecedentes patológicos familiares con esta enfermedad. Dentro del examen físico encontramos la frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, temperatura axial de 36 grados, saturación de oxígeno del 96% al aire ambiente, peso de 39.6 kilogramos, talla de 144 centímetros y un índice de masa corporal de 18.8. Dentro de los hallazgos de importancia, en oído encontramos pabellones auriculares de implantación normal, un conducto auditivo permeable, pero presenta hipoacusia derecha. En columna encontramos desviación lateral derecha a nivel lumbar entre L2 y L5. En extremidades encontramos deformidad en posición en flexo a los 4 miembros, especialmente codo izquierdo y rodilla derecha. Además de flexión plantar, pie derecho encontramos acortamiento de segunda falange de dedo gordo. Dentro de las exploraciones complementarias se realizó placas de rayos X donde se observa acortamiento de la segunda falange del dedo gordo del pie derecho y extensas bandas de tejido óseo en músculos. También se realiza una TAC, una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D, en donde se observa cifoescoliosis severa y tejido óseo en amplias zonas musculares de tórax, abdomen y extremidades, como podemos ver aquí en abdomen, ¿sí? Osificaciones y en extremidades también, ¿sí? Ya. Dentro del árbol genealógico encontramos que nuestro paciente es el segundo producto en la cuarta generación afectado, ¿sí? Es con un patrón de herencia mendeliana autosómico dominante
La mayoría de veces se trata de una mutación de novo en un gen. La enfermedad autosómico dominante, en la mayoría de los casos, el error genético ocurre de nuevo al momento de la concepción con una probabilidad de presentarse en 1 en 1 millón. Pero los padres no están afectados, así es que corresponde un 50% cuando los padres estén afectados. Diagnóstico clínico. Tenemos en la fibrodisplasia osificante progresiva, las manifestaciones de malformaciones óseas se encuentran en un 100% de los pacientes de esta patología. Encontramos también un hallux valgus del 95% en los pacientes. También podemos encontrar restricciones de movilidad de los miembros superiores en un 95% de los pacientes. ¿Sí? Hemos realizado un diagnóstico diferencial entre la patología, la diferencia clínica y la diferencia de laboratorio o imagen. Encontramos la miositis osificante traumática. Esta se localiza en extremidades en un 80% de los casos. De preferencia, tiene una preferencia por los músculos cuádriceps, braquial anterior y músculos de la mano. Y la RX, la lesión, vamos a encontrar que no se adhiere hacia el hueso subyacente. La heteroplasia ósea progresiva, encontramos un exantema papular temprano, osificación cutánea, osificación muscular y limitación funcional intensa. Podemos encontrar calcificación ectópica periarticular de aspecto fibrilar. También podemos encontrar un tipo de osificación predominante intramembranosa. La osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Aquí podemos encontrar braquidactilia, estatura baja, obesidad, cara redonda, osificación cutánea y subcutánea. Podemos encontrar hipocalcemia, hiperfosforemia, resistencia a la paratormona. El tipo de osificación es predominantemente intramembranosa. Y la fibrodisplasia osificante progresiva, encontramos malformaciones congénitas en el primer dedo, osificación muscular, patrón de progresión característico, limitación funcional intensa, osificación tras inyección intramuscular y por traumas. El tipo de osificación predominantemente endocondral. Ya. Dentro del diagnóstico encontramos pues la fibrodisplasia osificante progresiva con un CIE10 M61.1 y un OMIM 135100. Sí, esta es una enfermedad poco frecuente del tejido conectivo, caracterizada por malformaciones congénitas. Estas son bilaterales del primer dedo del pie, con un hallux valgus y osificaciones progresivas en los tejidos blandos, como músculos, tendones, fascias, etc. ¿Sí? Este diagnóstico se realiza partiendo del antecedente de episodios de dolor intenso, inflamación y posterior pérdida de movilidad tras traumas o caídas. El acortamiento del dedo gordo de pie en forma bilateral por hipoplasia de la segunda falange es característico y puede ser observado desde el nacimiento. Este fenotipo permite un diagnóstico temprano y incluso antes de la aparición de focos de inflamación, dolor muscular y osificación endocondrial heterópica. Sí, el estudio genético muestra una mutación del gen ACBR1 y solamente este confirma el diagnóstico. Dentro del tratamiento, este no tiene un tratamiento curativo, sino más bien un tratamiento no curativo. Entonces, dentro del tratamiento no curativo se va a encontrar el farmacológico y el no farmacológico. Dentro del farmacológico vamos a encontrar al paliativo y al sintomático. Dentro del paliativo encontramos los AINES y los bifosfonatos. Y en el sintomático, pues, a los corticoides. El no farmacológico, pues, bueno, sería evitar las lesiones traumáticas. Ya.
Dentro de la evolución médica, al ingreso, bueno, encontramos al paciente con dificultad a la marcha, dolor muscular y sus extremidades inferiores han perdido movilidad, al igual que sus miembros superiores. A los 2 días de hospitalización encontramos el paciente ya es diagnosticado por primera vez. Se realiza un body tag para reconocer la progresión de la enfermedad tras la falta de eficiencia de los AINES. Se reduce el uso se recurre al uso de corticoides para el control de crisis del dolor. Y el control en 2 meses encontramos al paciente y sus padres son informados sobre el carácter de la enfermedad. Se les da indicaciones para el cuidado preventivo y evitar la evolución de la enfermedad. Se indica continuar con controles médicos, monitorizar el avance de la enfermedad y evitar complicaciones. Bueno, dentro de la asesoría genética vamos a dar lectura de cómo sería el informe. Buenas tardes, mi nombre es Fabricio Rosales, soy médico encargado de realizar la asesoría genética. Se le ha diagnosticado una patología que se conoce como síndrome de fibrodisplasia osificante. El diagnóstico se basó inicialmente por los hallazgos clínicos, partiendo del antecedente del episodio de dolor intenso, inflamación y posterior pérdida de movilidad tras la caída que tuvo, así como el hallazgo del examen físico del acortamiento de la segunda falange de dedo gordo del pie en forma bilateral, lo que es característico de esta patología, y se confirmó con una radiografía. También se realizó una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D, en donde se observa sinfoescoliosis severa y tejido óseo en amplias zonas musculares de tórax, abdomen y extremidades. Adicional a esto, se realizó un estudio genético en el cual muestra mutaciones en el gen ACVR1, situado en el brazo largo del cromosoma 2, ocasionando una sobreexposición a la proteína formadora de hueso, que podría actuar como señal para la formación de hueso heterotópico. No se preocupe, nosotros estamos aquí para explicar su condición. La fibrodisplasia osificante progresiva es una enfermedad de escasa prevalencia, encontrando un caso por cada 2 millones de habitantes. Esto es que la probabilidad que aparezca es de 0.000005%, por lo que este es un hallazgo esporádico, siendo en este caso el único que presenta la enfermedad en su familia. La enfermedad tiene un patrón de herencia autosómico dominante, por lo que sus hijos heredarán la misma. El riesgo de que vuelva a aparecer esta patología en su familia es de una prevalencia de 0.000005%. Ya. La enfermedad implica un crecimiento del hueso en cualquier zona del cuerpo donde se produzca una inflamación, ya sea por golpes o por caídas. Esta enfermedad evoluciona con el tiempo, limita cada vez más la movilidad del paciente, por lo que su función física se halla severamente comprometida. La mayoría de pacientes utilizan silla de ruedas al final de la segunda década de vida, y dependiendo de la evolución de la enfermedad, el paciente se volverá menos autónomo. Esto quiere decir que va a estar dependiendo de un cuidador. En cuanto a la función intelectual, esta no se ve afectada en ningún sentido. Esta patología cursa con un tiempo de sobrevida de 40 años aproximadamente, ya que los pacientes que padecen esta enfermedad fallecen por complicaciones de síndrome de insuficiencia respiratoria. No existe cura para esta enfermedad, para esta patología, lamentablemente. No vamos a poder corregir el deterioro funcional físico. En lo que podemos ayudar es brindándole una información a su familia con el fin de evitar los factores desencadenantes. Lo que le podemos recomendar también es evitar todo tipo de lesiones, traumas, caídas e intervenciones médicas, e inclusive las vacunas, para evitar la inflamación y con esto evitar la formación de más hueso en su cuerpo. Para tratar la sintomatología, que generalmente son las crisis de dolor, vamos a tratar con prednisona, que es un corticoide. Vamos a aplicarlo en dosis de 2 miligramos por kilogramo durante un máximo
de 4 a 5 días. Además, le recomendamos el apoyo psicológico y psiquiátrico en caso de que lo requiera. Le voy a referir con uno de los especialistas para que le oriente de mejor forma. Usted no está solo, tiene el apoyo de su familia y nosotros estamos aquí para ayudarle en lo que necesite o si tiene alguna duda para que nos llame. Ya, la importancia para el médico general. El diagnóstico temprano es de crucial importancia para evitar lesiones que causen inflamación y posteriormente la osificación. Por ende, el conocimiento de la patología es más aún característico si se presenta el hallus valgus. Esto va a llevar al médico general a la sospecha diagnóstica, con lo cual podemos tener una temprana actitud preventiva y vamos con esto a evitar la progresión de la enfermedad. ¿Sí? Como comentario general sobre el caso, la fibrodisplasia progresiva es una patología sumamente impresionante, rara y con una alta tasa de mortalidad. En este paciente en especial, el diagnóstico temprano a través del fenotipo y exámenes radiológicos permite controlar la evolución progresiva de la enfermedad con la prevención y los cuidados adecuados hacia el paciente. Muchas gracias.